Otra de las variantes que trae la ley 17, el decreto ley 17711 es en el régimen de responsabilidad civil. Decíamos que toda la estructura del Código de Vélez estaba dado en este tema por la presencia de la obligación de indemnizar exclusivamente en el caso que se hubiese actuado con dolo o con culpa, lo que se conoce como responsabilidad subjetiva. El decreto ley 17711 lo que hace es introducir la figura de la responsabilidad objetiva, es decir, ya no interesa si él en determinados casos, ¿no? Ya no interesa si se ha actuado con dolo o con culpa, sino si el daño se ha producido, por ejemplo, por la utilización de una cosa riesgosa, es decir, de un objeto que tiene un riesgo en cuanto a su utilización, y de ese objeto, o a veces por el obrar de un dependiente sobre el cual existe un deber de garantía, se produce un daño a un tercero. Entonces el principal en el caso del dependiente, o el dueño de la cosa riesgosa en el caso del daño precisamente con un objeto catalogado como riesgoso, hace responder a ellos a la luz de la reforma del artículo 1113 del Código Civil. Es decir, aparece allí un cambio de paradigma muy importante. Piensen ustedes que la sociedad había cambiado radicalmente, por ejemplo, en la utilización de ciertos medios de locomoción que no existían en la época de Vélez. Piensen que ya en 1968 el automóvil estaba claramente siendo en nuestra sociedad un objeto, una cosa que producía un riesgo, por ejemplo, para los peatones o los transeúntes, o digamos, una colisión entre automotores, un choque entre automotores, no podía ser resuelto a la luz de la responsabilidad subjetiva, porque esos parámetros que Vélez había sentado quizás no servían para una solución justa del caso. Entonces la aparición ya claramente consolidada para esa época del ferrocarril o de otras cosas que pueden ser catalogadas como riesgosas, hace que cambie el paradigma, habiéndose incluido ya en la letra de ese artículo el fenómeno de la responsabilidad objetiva, que va a tener vigencia hasta el día de hoy. Más que vigencia, hoy se discute si en realidad la responsabilidad no pasó a ser mayoritariamente objetiva, más que subjetiva, ¿no? Como que ese principio que Vélez había sentado de un modo muy, muy claro y sólido en la letra del Código Civil original, ya hubiese caído casi en desuso. Por ejemplo, cuando se introduce, digamos, hoy por hoy modernamente, la figura ya no solo de la cosa generadora de riesgo, sino de ciertas actividades que también pueden ser catalogadas como riesgosas y pueden generar responsabilidad civil si el ejercicio de esa actividad causa daño, ¿no? Otras de las reformas que introduce el decreto ley 17711 es, por ejemplo, en el caso de los terceros adquirentes de buena fe. Se venía discutiendo, por ejemplo, si existía una causa de nulidad del contrato en una compraventa, si si el adquirente original tenía algún vicio que
que lo hiciera, digamos, no pasible de adquirir ese derecho, por ejemplo, porque no podía ser adquirente por la existencia de un vicio sobre su persona, es decir, que tenía un defecto la relación jurídica original, pero después imaginemos aquel que compra un inmueble, ¿no? Y que el acto original de compra-venta tiene un vicio que puede dar lugar a una nulidad, ¿no? Que puede ser anulado. Bueno, ¿qué pasa si después en la cadena de transmisión de ese inmueble un tercero, ¿no?, compra ese inmueble sin saber de la existencia de ese vicio original, ¿no? Es decir, ese tercero es de buena fe, no conocía, más que no conocía, no podía conocer la existencia de ese vicio, y se discutía allí si de algún modo existía una protección para ese tercero, en el sentido que no le podían ser agregados a él o aplicados a él las consecuencias disvaliosas de anular el acto por la relación entre los contratantes originales. Eso motivó una larga discusión que venía mucho antes del año 68 sobre si los efectos se expandían hacia ese tercero o si no se expandían, o cómo tenía que ser ese tercero para que caiga sobre él el efecto de la nulidad. Bueno, el artículo 1051 bis del código, digamos, la reforma y la introducción de ese 1051 bis, lo que hace es precisamente proteger a este tercero de buena fe siempre que reúna ciertas condiciones. Es decir, él tiene que haber adquirido la cosa, ¿no?, en este caso el inmueble, lo tiene que haber adquirido a título oneroso, es decir, tiene que haber pagado un precio por ese inmueble, y además tiene que ser catalogado de buena fe, es decir, que no podía conocer o él no conocía la existencia de ese vicio. Entonces, los efectos disvaliosos de la nulidad, que por ahí sí se iban a aplicar al adquirente original, no lo van a alcanzar a este tercero de buena fe. Era una cuestión muy, muy debatida, y que fue resuelta en el código a través de ese mecanismo. Otra de las cuestiones que introduce el decreto ley 17711 es lo que se conoce como la figura del abuso del derecho. Había también una vieja discusión sobre el artículo, digamos, 1071 del Código Civil, en el cual Vélez establecía expresamente que el ejercicio de un derecho no podía constituir en ilícita ninguna obligación, ¿no? Aparecía de algún modo la letra del artículo como una protección indiscriminada a el ejercicio de cualquier forma de un derecho, es decir, aun cuando el ejercicio de ese derecho causare un daño por la forma en que se lo ejercía, causare un daño a un tercero, pareciera que la letra del código no protegía a ese tercero que iba a verse dañado por el ejercicio del derecho por parte del otro sujeto. También se genera ahí una discusión mucho antes de 1968, y lo que hace el decreto ley 17711 es modificar la letra de ese artículo y agregar, digamos, una parte donde de algún modo se caracteriza, digamos, cómo debe ser el ejercicio. Es decir, antes no decía nada el artículo 1071, y
digamos, lo que hace ahora es expresar que el ejercicio regular, es decir, no cualquier ejercicio, sino el ejercicio de acuerdo a derecho de un de acuerdo al derecho objetivo, digamos, de un derecho subjetivo, no puede generar ninguna obligación ilícita, pero el ejercicio irregular o el ejercicio irrazonable sí podría constituir una fuente de el deber de indemnizar si con ese ejercicio irregular o irrazonable se produce el daño a otra persona. Y por otro lado, se le da una herramienta a los jueces para que interpreten o entiendan cuándo puede hablarse de un ejercicio irregular o irrazonable del derecho. Y el artículo 1071 lo que hace es precisamente expresar que se entiende que ha habido ejercicio irregular cuando se ha ejercido ese derecho de un modo contrario a la finalidad que ha tenido la ley en mira al momento de reconocerlo, o cuando se ha ejercido en contra de terceros o en contra de la buena fe o las buenas costumbres, ¿no? Que es una fórmula que trae mucho el decreto ley 17711 para precisamente tratar de bloquear lo que se entendía como un ejercicio inmoral de ciertos derechos, es decir, aun cuando el derecho positivo o la letra expresa del código de Vélez por ahí no impedía ciertas conductas, se entendía que la realización de esa conducta dañaba la moral o las buenas costumbres. Entonces va a haber bastantes normas provenientes del decreto ley 17711 que van a tratar precisamente de impedir esa situación. Bueno, el artículo 1071 es uno de ellos, porque le impone al juez también la obligación de hacer cesar esa conducta abusiva, además de que puede dar lugar a la petición de una indemnización de daños y perjuicios por la parte que ha sido damnificada. Es decir, si se ha sufrido un daño como consecuencia de ese obrar irregular de otro sujeto, se puede reclamar tanto que cese esa conducta como que se indemnicen los daños sufridos.